Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia en este martes 2 de junio, un día tremendamente caluroso, un día en el que seguimos de alguna manera disfrutando, saboreando de esa denominada fase 2 y un día en el que Sanidad no suma ningún fallecido por segundo día consecutivo, como informan muchos diarios. Por lo tanto, pues yo creo que nos podemos de alguna manera congratular y al menos parece que esa remontada o esa desescalada poco a poco pues, va avanzando en el buen camino. No por ello hay que bajar la guardia, no por ello hay que confiarse y no por ello hay que dejar de tanto recordar a la cantidad de gente que en muy pocos meses ha muerto y ha fallecido, a sus familiares, amigos y sobre todo a ese inmenso trabajo que han hecho los sanitarios, los policías, el personal de las Fuerzas Armadas, etcétera, como yo creo, y tantas veces lo decimos, criticar, denunciar o analizar las cosas que por parte de los dirigentes políticos se han hecho mal. No este carácter tan nuestro de, bueno, ahora ya ha pasado, nos olvidamos. Bueno, bien, pero los gobernantes está para que también de alguna manera analicemos, comentemos y valoremos su acción, su actuación. Y hoy nos acompaña uno de nuestros invitados, como yo digo, estrella, uno de los clásicos de la tarde en Valencia, doctor Andrés Roig. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Calla, a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta fase 2? ¿Cómo vas? Bien, normalizando ya todo, sobre todo a nivel asistencial, ¿no? Yo creo que afortunadamente la situación es menos compleja de lo que en un primer momento se podía pensar. Y bueno, pues por un lado la gente va perdiendo el miedo a ir a los hospitales y vamos retomando un poco la actividad. No es todavía la actividad habitual y con el volumen de pacientes que generalmente vemos, pero sí, ya cada vez estamos más cercanos, ¿eh? Se O sigue sea haciendo que también poco a poco mayor asistencia. normalidad. eh, Porque, bueno, más que nada por evitar que haya un cierto hacinamiento en las salas de espera. Pero bueno, yo creo que en un mes o así estaremos ya prácticamente muy cercanos a la normalidad. Una percepción que me apetecería compartir contigo, aunque igual es un poco así lanzarnos. Recuerdo que hace unos días, y justamente porque eres el responsable del servicio de psiquiatría en Casa Salud, porque te dedicas a la sanidad, porque conoces los hospitales, etcétera, hablamos de muchos temas, pero dijiste, nosotros hemos instalado o hemos ya generado, como tantas empresas, como todo el mundo, esto la gente lo entiende, una especie de trabajos en remoto, de servicios online y habíais generado el telepsiquiatría.es para que la gente también de una manera, digamos, cómoda desde cualquier sitio acceda y pueda hacer una consulta y dijimos, está muy lado. Pero tenemos ahora como una sensación dual de qué cómodo habrá que empezar a afianzar esto de a veces las cosas online en remoto y a la vez tenemos una sensación de, ay, pues mucha gente que no han vuelto aún a los trabajos, seguimos haciendo de hecho la tarde desde casa. Yo os voy a ser sincero, yo a ratos digo, me apetece también ir al estudio y vernos. Y la foto que nos hacemos, pero en el estudio, y tener ahora pues al doctor Rocha ahí sentado, pero al lado, hablando y con el micro y decir, estamos en el mismo, en la misma mesa, ¿no? También parece que nos apetece como el contacto. Sí, por supuesto. Lo No que pasa sé, es no que sé. en la atención sanitaria hay muy diferentes situaciones y diferentes necesidades, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablo ya en general, no solo de psiquiatría, sino en cualquier especialidad médica, un paciente que tiene una descompensación, que necesita una exploración rigurosa, que necesita pruebas complementarias, etcétera, que alguien que simplemente está bien y lo que necesita es, bueno, pasar para recoger una receta o pasar para recoger una petición de analítica, ¿no? Entonces, hay muchas consultas que realmente pueden resolverse con la misma eficiencia que si fueran presenciales, y yo creo que buena parte de ellas posiblemente ya van a empezar a quedarse como asistencias telemáticas, que no van a requerir necesariamente una consulta presencial, ¿no? Por supuesto que todos aquellos pacientes que necesiten ser atendidos y que el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento vaya a depender de una observación y una exploración y una anamnesis rigurosa, pues se van a atender presencialmente. Pero sí que hay a veces muchas consultas que son medio administrativas, medio clínicas, que buena parte de ellas se van a poder hacer telemáticamente. Y yo creo que la telemedicina, que en España llevaba un cierto retraso respecto a otros países, posiblemente con lo del COVID ha venido ya para poco a poco ir afianzándose, ir consolidándose. Llama también la atención una cosa importante, ¿no? Y es que la sanidad pública, que Sí, estamos un poco hartos, ¿no?, de que nos rellenara la pública, bla, 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 pues en esto lleva pero bastante retraso, ¿no? Es decir, que nosotros ya hace como 2 años así tuvimos la sensación de que era algo mucho antes de que
viniera todo esto del COVID, ¿no? De que era algo que constituía de alguna manera el futuro de la atención médica, ¿no? Y ya empezamos a diseñarlo, pero un diseño un poco complejo porque tiene un uso muy sencillo, ¿no? Es decir, como imaginas gran parte de la población, que nosotros tenemos población que no tiene por qué tener necesariamente conocimientos informáticos y que si le hablas de descargas una app, de poner unos datos, pues posiblemente eso es una dificultad enorme, ¿no? Entonces, buscamos un diseño muy sencillo que es simplemente enviar un enlace al paciente, un enlace alfanumérico, el paciente da doble clic y a partir de ahí, si tú ya has quedado una hora convenida, al hacer doble clic se conecta automáticamente el profesional y el paciente sin que haya ningún tipo de grabación y es una conexión de punto a punto sin que esté en ningún servidor, ¿no? Entonces, pensamos que es algo que poco a poco se va a ir imponiendo. La gente todavía le cuesta un poco, ¿no? Hay muchos... Hay como cierta reticencia, ¿no? Sí, Quizá. pero porque tienen el teléfono, ¿no? Entonces, si es siempre decir, oye, mire, yo estoy muy bien, no quiero, hasta a lo mejor hasta después del verano no quiero ir allí porque me encuentro bien, el tratamiento va bien y tal, ¿me pueden enviar las recetas? Pues a lo mejor para eso evitan la teleasistencia, pero otros, por el contrario, vamos, no hay más remedio que hacerlo así. Incluso, a veces tenemos hechos como que sin saber por qué, pues un compañero ha recibido un correo de Sudamérica, que no sé cómo se han informado allí, de una paciente que quiere que la atienda y yo recibí el otro día uno de un país de la Europa nórdica, ¿no? De una persona hispanohablante que se ha ido a ir allí y necesitaba un psiquiatra y me ha preguntado a ver si había alguien que se le podía atender por videoconferencia. Es decir, que ese es otro aspecto muy importante, ¿no? Y es que no te limitas exclusivamente al espacio geográfico, normalmente es el espacio geográfico que tú prestas asistencia, que puedes prestar asistencia en realidad a cualquier persona que esté en cualquier lugar y con un ordenador, ¿no? Yo creo que eso hará Pero que... una duda. Está claro que las tecnologías hacen que no haya barreras. Y yo hace poco hablaba con una buena amiga que tiene una galería en la calle Baja, Galería Estudio 30, un local pues de arte, que tienen así un poco, pues sí, pinturas, esculturas, pero sencillo y como todos han estado cerrados, lo han pasado mal, lógico. Y Guadalupe, que es la persona que lo lleva y muy buena amiga además de hace ya muchos años, me comentó, además de que el propietario ha sido un hombre que se ha portado bien en estos tiempos y demás, pero me dijo, "No, me ha ayudado muchísimo y sorprendida también, pero claro, porque vamos un poco todos descubriéndolo, ¿no? Dice, Internet, me ha entrado gente desde países, pero desde Estados Unidos, que han visto piezas de alguna tienda y me han dicho, ¿me la pueden enviar? Claro, hoy en día lo puedes enviar, parece que sea imposible, hombre, la empaquetas, Pero es gastos que de al envío, pero final lo puedes ha enviar. hecho que se ha incrementado por 4 por 5, ¿no? El tráfico en Internet, ¿no? O sea, que la gente al no poder interactuar físicamente, pues ha interactuado a través de Internet, ¿no? Entonces eso lo ha potenciado todo muchísimo. Uh-huh. Lo único que estaba pensando para el tema sanidad, eh, claro, uno atiende y puede hablar con alguien, interactuar a través de, digamos, de la pantalla, pero también la forma de cobrar hay que asegurarse, porque claro, ya A sé que ver, a nivel hoy pasarelas en de día es pago muy hay pasarelas de sencillo. pago con toda seguridad. Hoy en día es muy Pero sencillo. es como cuando uno va a una consulta, que le atienden, está ahí y al acabar, por ejemplo, dice tanto y está en la consulta. Aquí hay que hacerlo previo, hay que hacer algo. No, es muy sencillo. La, la gran parte de nosotros atendemos pacientes de compañías y la gran parte son pacientes de compañías. Entonces, la secretaria factura, cuando el paciente pide consulta, la secretaria le factura con la tarjeta exactamente igual que cuando está viniendo a consulta presencialmente. Y luego, los pacientes privados, nosotros solemos utilizar Bizum, que es un pago automático. Sí, sí, sí. Es Bizum, que prácticamente lo tienen casi todos los bancos en España, pues permite de un número de teléfono tuyo enviar una cantidad concreta a otro número de teléfono, ¿no? Entonces es algo instantáneo, es decir, que si el paciente, tú has quedado con él, pues, yo sé, a las 8 de la tarde, pues normalmente a las 7:30, 8 menos cuarto y tal, y ya Bizum te informa de que ha recibido el ingreso. Y antes era más complicado, ¿no? Pero desde que están estas apps de pago automático, la verdad es que no supone ningún problema. Dos ámbitos que veo que han tenido revolución y la gente lo estará viviendo y son de los pilares, como se suele decir, del estado de bienestar, la sanidad y la educación. ¿Cuántos profesores, cuántos alumnos? Desde aquí, ánimo, mucha fuerza, tranquilidad que va a ir, yo creo, razonablemente bien, preparando exámenes, examinarse online, hacer el examen online, asegurarse de que no se copia online. El alumno también estar a la espera, pero desde su casa, un oral, un test, unas prácticas, que sabe que acaba y sí, tiene la comodidad de merendar o desayunar en su casa, pero no acaba
y está también en el aula, que luego comparte con los compañeros. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo has visto? Macho, qué bien, macho, qué mal. Los propios profesores van a la sala de profesores, hablan, te juntas. Bueno, yo he tenido hoy, bueno, había uno. Claro, toda esa interactividad se ha perdido, pero bueno, estamos en el camino y ya vemos como aspectos tan importantes como la sanidad o la educación, poco a poco se reconvierten. Doctor Roch, ¿le parece? Vemos las portadas del día, por lo menos en los diarios locales, y ya le digo que de todas formas vamos a dar un salto a nivel internacional, porque hoy vamos a tener una interesante entrevista y no sé si usted habrá seguido, me imagino que sí, o ha leído algo, pero bueno, hay una revolución también en el mundo de las redes, que no es todo el mundo, ni todo el mundo está en redes, ni todo el mundo está todo el tiempo en redes, con los disturbios en Estados Unidos. Hay una, diríamos, Black Revolution, que parece más bien una publicidad de alguna gran multinacional de las que consumen día tras día todos los que ahora se manifiestan y que rompen escaparates o queman edificios, y luego son la inmensa mayoría de esa juventud con esas a veces ganas de violencia, son los mayores consumidores de las marcas que dicen que representan el capitalismo malvado y perverso. Y son ellos los que más consumen todas esas marcas y los que más suman con su dinero y con su forma de vivir a esa forma o a ese modo de vida o a ese tipo de empresas que luego a su vez en los días de ira, que suelen ser 1, 2, 3, así en momentos concretos, critican y atacan. Pero vamos a hablar de todo eso con un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, con Jorge Mestre. Vamos a ir un momento con la ayuda y con la colaboración de los amigos de la Sociedad de Agricultores de la Vega a repasar las portadas de los diarios valencianos en este martes 2 de junio. Y vamos a empezar por el Diario de las Provincias, que es un clásico. La Audiencia Nacional confirma la infracción muy grave por la encuesta fallera de Fuset. Aquí podríamos decir aquello de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay reacciones a la sentencia y algunos dicen el fallo demuestra que Ribó quiso politizar las fallas. Pero también nos hablan de esta fase 2 en la que estamos, muchos ya quieren ver la fase 3 y el titular que firma Arturo Cervera es Puig aleja la posibilidad de que la comunidad pida el paso a la fase 3. El presidente Puig dice que hay que actuar con la máxima prudencia, pero dice que solicitará al Ministerio, y esto creo que a muchos les preocupa y les interesa, como es lógico, especialmente en época ya de veraneos y de playas y de buen tiempo, que solicitará al Ministerio retomar la movilidad entre las provincias valencianas. Y un artículo con una pregunta, siempre artículos de opinión interesantes, con esos títulos que nos llaman la atención, que nos deja la pregunta en el aire Ignacio López Goñi. ¿Habrá una segunda ola de COVID-19? Esperemos que no. Diario Levante, portada, 5 columnas. Puig se inclina por mantener a la Comunitat Valenciana en fase 2 una semana más. La Comunitat registra el segundo día consecutivo sin fallecidos por COVID-19, como decíamos antes, y nos informan de que playas valencianas todavía no permiten el baño, que mucha gente se lanza, quiere ir a la playa, pero bueno, eso también, como es lógico, pues hay que controlarlo, hay que saberlo y hay que mirarlo. Y a nivel nacional, el Levante nos dice, Interior admite ahora que cesó a Pérez de los Cobos por no comunicar actuaciones. Saben que hay una gran crisis también en la Guardia Civil, abierta única y exclusivamente por la actuación del ministro Grande Marlaska, ministro del Interior. Y Valencia Plaza, digital 100% valenciano, digital puro. Tiene como portada la comunidad tendrá menos recursos de la UE debido a la infrafinanciación. Mítica infrafinanciación de la que ya tantas veces hemos hablado y hemos debatido y discutido en este programa. El gobierno aprueba pedir la sexta y última prórroga del estado de alarma. Es el acabose, nunca acaba el estado de alarma. Y luego nos habla de algo que habrán ustedes oído, habrán leído, que algún programa pues lo abordaremos, hablaremos, que quizá es un viaje sin retorno, quizá, que nunca se sabe si habrá un retorno, también puede ser, que hemos demonizado como tantas otras cosas que decide esta especie de dictadura de lo políticamente correcto, demonizar sin ton ni son, sin esperar saber argumentos, sin razonar sobre cómo trabajan ahora las industrias, etcétera. Posiblemente también. Titular en Valencia Plaza, así será la nueva ley de residuos. Agua gratis en el bar y adiós en 2021 al plástico de un uso. Estas las noticias más destacadas y que algunas nos han dado y nos van a dar horas y horas de debate aquí en Es la Tarde en Valencia. Y hoy con nuestro buen amigo, el doctor Roch,
que como siempre está atento, está siguiendo mucho la actualidad o está intentando hacer lo que yo creo que muchos han practicado. Yo lo he hablado con gente que lo ha hecho y lo entiendo, mevado, especialmente en época de pandemia porque todo era también muy repetitivo y porque había ruedas de prensa a lo presidente de muchas horas y la gente se evadía. Se evadía es que hoy martes, para que la gente lo sepa, el graduado en la 2 a las 10. Todos los martes hay cine clásico en la 2, pero entonces uno dice cine, series. Lo hablábamos el viernes pasado en el programa cultural. Mevado, mevado. ¿Usted qué ha hecho? ¿Ha conseguido evadirse o ha seguido, ha puesto Claro. tele, salido tertulia? Ayer, casualmente, ya que has comentado lo del cine, vi una película que la verdad es que se me había pasado en su momento y que la recomiendo vivamente, que es Tren a París de Clint Eastwood. No sé si la viste. Es una película que además los actores son los protagonistas del hecho y son dos militares y un amigo de la infancia de estos dos militares que están recorriendo Europa y impidieron un atentado terrorista, vamos, que hubieran podido haber centenares de víctimas, ¿no? En un tren entre Ámsterdam y París. Y entonces es una reconstrucción de los hechos con los, ya digo, con los mismos protagonistas de aquella circunstancia que actúan como actores y la verdad es que me encantó, ¿no? Entonces intento en la medida de lo posible pues huir sobre todo, más que de la información, del ruido, ¿no? Porque yo creo que una de las características de toda esta situación desde el punto de vista informativo ha sido el ruido continuo del gobierno, ¿no? Que cuando no estaba uno hablando estaba otro, la rueda de prensa todos los días, el Simón, el Illa, el Pedro Sánchez y tal, que han estado dando datos y datos y datos muchas veces contradictorios o corrigiendo sobre más y tal. Yo creo con la finalidad de saturar un poco informativamente a todo el mundo y que casi nadie pudiera tener el mínimo sosiego para pensar, ¿no? Entonces, de eso intento evadirme, desde luego. Pues yo creo que ahí ha actuado con sabiduría. Lo que pasa es que a ratos no tenemos, yo no sé, a mí me da la sensación, me viene siempre aquella idea, creo que era de Stefan Zweig o El mundo del ayer o la idea de cuando se suicida en Brasil por el nazismo, como esa sensación de el mundo está cambiando a momentos. Es decir, yo me imagino, ¿qué se le pasaría por la cabeza a Donald Trump el viernes cuando el servicio secreto le dice tenemos que ir al búnker porque ya da la sensación de que incluso físicamente cerca de la Casa Blanca la situación está siendo de mucha violencia? De hecho, se ha movilizado en Estados Unidos a la Guardia Nacional y a reservistas de la Guardia Nacional, que allí es como, no sé, como decir aquí se ha tenido que movilizar al ejército, a la legión, a reservistas, como una situación de mucha gravedad, ¿no? Parece que a momentos, a veces son días, semanas, pero que el mundo tiemble, que dicen, esto no pasaba desde 1884 cuando tal, ¿Tiene esa sensación un poco de, podríamos Sí, decir, de apocalipsis? no, vamos a ver, yo creo que lo de Estados Unidos se hubiera podido, movilizando al ejército, se hubiera podido frenar muchísimo antes. Lo que pasa que supongo que Trump ha tenido también la precaución de evitar más daños de los que ya se han causado, ¿no? Entonces, había filmaciones de toda una avenida Filadelfia donde estaba llena de coches de policía que habían sido vandalizados todos, ¿no? Vamos, yo creo que haya habido una decisión política deliberada de abandonar los coches y evitar un enfrentamiento con los manifestantes, precisamente para eso, para intentar evitar la escalada. Pero Trump, con todos sus defectos y con todo lo criticable que tiene, ayer, por ejemplo, y creo que de eso no ha salido mucho en los medios de comunicación, fue andando desde la Casa Blanca hasta 2 o 3 manzanas que hay enfrente a visitar una iglesia que había sido quemada por los Es manifestantes. la iglesia donde dicen que desde el siglo XIX van a orar todos los presidentes de Estados Unidos, creo. Que Pues, hasta iglesias a saltar. Es que ya no entiendo que se puede justificar, hombre, los templos, los hospitales. Suelen ser sitios que ni en guerra se atacan, hasta donde yo tengo entendido. pues yo he visto, salió en Twitter, ¿no? Como él, bueno, por supuesto, con un montón de guardias de seguridad y servicio secreto y tal, pero vamos, fue paseando, abrió la verja de la Casa Blanca y andando fue hasta esa iglesia y se hizo una foto con una Biblia en la mano. Es decir, que sí, por precaución, me imagino, además hay unos protocolos que le dirían pues, que habría que esconderse para evitar males mayores. Pero luego también otro aspecto, y es que la seguridad en Estados Unidos posiblemente no depende tanto de Trump como de los gobernadores y de los alcaldes, ¿no? Pero ahí se ve un poco pues, la estrategia de poner el foco en él y de hacer responsable de todo lo que ocurra, ¿no? En Minnesota, pues creo que el alcalde y
gobernador, ambos son de color y ambos son del Partido Demócrata, y sin embargo el foco está en Trump, y en Trump, y en Trump, y en Trump. Y la verdad es que yo no sé si esto le va a quitar votos o al contrario, va a movilizar todavía más al electorado de Trump y puede que consigan una mayoría incluso más amplia. Pues doctor Ross, si le parece, breve pausa publicidad, que ya llevamos casi media hora de programa, pero vamos a volver y Dios mediante tendremos con nosotros a Jorge Mestre, experto, profesor de Relaciones Internacionales, columnista en OK Diario y profesor, como digo, en la Universidad Europea, que nos va a comentar este tema, porque además ya ha participado en algunas tertulias hablando de todo esto. Hoy con nuestro, y lo digo así de claro, no pasa nada, estamos bien, pero con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Andrés Roch, aquí en Es la Tarde en Valencia, martes 2 de junio. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos publicitarios, el tema de moverse entre provincias, por cierto, que es una de las noticias que había hoy y de lo que se suele comentar y que a todos interesa, estaría bien un poco también, ya que hay tanta autonomía, ¿no? Como forma de Estado constituyen autonomías y a la vez como expresión de tenemos un gobierno autónomo, ¿no? Autonómico, porque tiene autonomía propia, estaría bien que se pudiera liberar, porque cuánta gente en diferentes comunidades, aquí especialmente que la gente veranea en Castellón y en Alicante por temas obvios de playas, pueblos de interior, etcétera, que uno se pueda mover, te dicen, te puedes ir a Ontinyent, Fontanars dels Alforins, que está en el extremo, pero aún es provincia de Valencia, pero no puedes cruzar a otro pueblecito, no puedes bajar hasta la maravillosa Costa Blanca, porque Denia, Javea, Moraire, además, es Alicante. Un poco también curioso, ¿no, doctor Roch? Sí, 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 por supuesto. Además ahora con toda la murga que está dando con esa palabra que es tan horrible de gobernanza y de la cogobernanza y que van a traspasar la gobernanza y tal, pues yo creo que sería una buena idea y por lo que ha aparecido en prensa parece que afortunadamente Puig lo tiene bastante claro, que si depende de él pues se conseguirá en breve. Pues a ver si con esa presión que hace Puig para que nos podamos mover entre provincias, tenemos un poquito más de libertad. Y lo prometido es deuda en esta tarde de martes 2 de junio caluroso y acompañando al doctor Andrés Roch, don Jorge Mestre. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos, Joseca y demás contertulios. Pues aquí estamos, es un placer recibirte, ya lo hemos dicho, lo repito, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia, columnista en OK Diario y analista político. Lo hemos ya hablado un poco también con el doctor Rocha ahora, que yo le decía, a momentos, si uno, también es verdad que las redes crean un universo y luego uno va por la calle y dice, si uno no tiene redes, se cree que no hay de nada. O sea, uno puede vivir hasta creyendo que no existe Pablo Iglesias, pero eso es el paraíso y tampoco es que la tierra sea el paraíso. Entonces hay que saber que existe. Pero que uno, si no está ahí en redes, ¿y en qué redes? ¿Y a quién sigue? Twitter, demás, ¿ve? Se pueden enterar, pero con lo que está pasando en Estados Unidos, yo sí que he visto imágenes y he leído cosas y he visto vídeos y ha habido momentos que parece el apocalipsis. Bueno, Trump en la habitación del pánico, algaradas, columnas de humo, asaltos en tiendas, barrios, etcétera. ¿Qué es lo que un poco está ocurriendo? Porque este brote de violencia o de revuelta que dijera tan potente. Profesor Mestre. Vamos a ver, es decir, ahí se conjugan dos elementos. Por un lado, efectivamente, hay una serie de protestas pacíficas producidas después de la muerte de George Floyd, muerte que no deja de ser controvertida. Es decir, vamos a ver, es decir, todos vimos las brutales imágenes del agente de policía colocándole la rodilla sobre su cuello y él gritando no puedo respirar, no puedo respirar. Sin embargo, bueno, los resultados de las autopsias difieren bastante en sus conclusiones. La primera autopsia que se hizo de forma oficial decía que Floyd no había muerto por asfixia, sino que, bueno, pues se conjugaban una serie de factores. Al parecer había consumido algún tipo de productos y al mismo tiempo padecía enfermedades coronarias. Luego la familia dijo que eso no era así, que él no tenía ningún problema, que era un hombre sano. Hay que recordar que tenía 46 años y que, bueno, y una segunda autopsia encargada por la familia, pues que me hace gracia porque los medios de comunicación dicen independiente. Vamos a ver, una autopsia que paga la familia, pues a fin de cuentas, o sea, pues va a decir posiblemente lo que de alguna manera la familia vaya a pretender. Y efectivamente, en dicho informe sí que se dice que murió por asfixia. Pero bueno, hecho esa salvedad, donde creo que es importante que los medios de comunicación
occidentales. Aquí en España, por ejemplo, tenemos la constatación de que ese primer informe de autopsia no apareció recogido en ningún medio, y era del fin de semana. Pero a todo eso se suma, bueno, pues que esas protestas pacíficas enseguida fueron secuestradas por elementos violentos, por auténticos vándalos, que lo que han perseguido y siguen persiguiendo es la destrucción y provocar el caos por el caos. Es terrorismo callejero, es kale borroka. Nosotros eso aquí en España lo hemos conocido, lo hemos visto en el País Vasco y fue en su momento ya calificado como una forma de ejercicio del terrorismo. O sea, que no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza porque aquí en España sabemos de qué va eso. Y claro, es decir, nada tiene que ver, pues oye, denunciar la violencia policial contra los negros, que efectivamente asaltar tiendas de productos de lujo o de telefonía, de productos de tecnología de alta gama para acabar robándolos, incendiar calles, vehículos, etcétera. Y luego, además, a mí me parece muy interesante pensar y reflexionar, que podemos compartir aquí, pues claro que todo esto se produce a 5 meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y donde no hay que olvidar que actualmente Donald Trump goza de una popularidad del 49%, por delante de sus dos predecesores. Es decir, Barack Obama, al final de su primer mandato, no tenía esta popularidad, estaba en torno al 45%, igual que George Bush. Es decir, de los dos últimos presidentes, al final de del primer mandato, quien más popularidad goza entre la población norteamericana es Donald Trump. Entonces, por eso digo que hay que hacer también el análisis que sobre todo esto pues se despierta la figura siempre, ¿vale? Heterodoxa y a veces pues histriónica, peculiar de Donald Trump y de la campaña de los medios, que ojo, también os digo una cosa, es decir, de medios sobre todo de fuera de los Estados Unidos, porque quien coja, no sé, periódicos que podemos considerar serios, como el New York Times o el Wall Street Journal o el Washington Post, pues están recogiendo, digamos, una amplia gama de lo que ahí se produce. Y aquí, sin embargo, en muchos medios españoles o de la televisión, etcétera, incluso el otro día el vicepresidente Iglesias, el domingo fue haciendo un tuit con un eslogan antifa. Antifa hay que traer aquí a colación para todos los oyentes, que es ese movimiento que se supone que dice que es antifascista, que está detrás, porque al final es la politización, es decir, la extrema izquierda, grupos anarquistas que consideran esto como una lucha contra el fascismo. Es absurdo. O sea, vamos a ver, porque es la cuestión, confusión totalmente. Es el totum revolutum y es además a río revuelto ganancia de pescadores, porque lo que a mí más me fascina es como las grandes multinacionales que tienen, como siempre decía mi maestra de primaria, la cara más dura que el cemento armado, las que pueden tener a niños haciendo balones en cualquier parte del mundo o pueden pagar 500 euros por trabajar un mes entero, solo están pendientes, en parte como toca, pero que la gente se emocione en lugar de decir esto es una maniobra más de marketing, de apoyar cualquier movimiento para contentar al público, como han hecho todas, Nike, Sony, Amazon, y seguir vendiendo como churros. No lo apoyan por nada concreto, no hay ninguna moral detrás en cuanto a que aquí tampoco creo yo que tenga que haber realmente una carga moral, porque un tema de violencia en un país donde no solo ha habido hasta un presidente negro, hay que recordar el tema de Obama, es cierto, la inmensa mayoría de grandes rostros famosos y populares son, a veces hay más negros que blancos, porque en el deporte hay más negros, la mayoría de atletas, jugadores de baloncesto, etcétera, muchos cantantes, presentadores de televisión. En Estados Unidos hablo, no en un país de África. Por lo tanto, justamente un país donde la comunidad negra, aunque haya sufrido también su apartheid y sus problemas, yo creo que ha llegado a un grado ya no de igualdad, sino de representatividad y notoriedad social que demuestra en la tierra de libertad que es Estados Unidos, objetivamente hablando. No porque yo, de hecho, no he estado nunca en Estados Unidos, no trabajo para el gobierno de Trump, pero la cantidad de jóvenes, también hay que decir que no son indocumentados, sino lobotomizados por cualquier comportamiento que haya de repente en las redes sociales, simplemente porque queda cool y porque queda trendy. Yo entiendo que lo hacen como una moda, pero maldita sea que tengan tan poco espíritu crítico para dudar y decir, yo no me voy a arrastrar con todas las modas que siempre tengan un tufillo totalitario o de extrema izquierda. Voy a dudar, voy a intentar informarme, voy a chequear, voy a buscar, incluso voy a decir, ¿y cómo va esto del racismo? ¿Ha habido racismo contra blancos en países donde hay negros? ¿Puede haberlo habido? Claro que lo ha habido. ¿Ha habido algún tipo de esclavitud entre otro tipo de etnias? No, yo me creo la historia.
que es que los blancos eternamente en cualquier país son ricos y millonarios y siempre han explotado a los negros sin más. Pero no durante un siglo, no, durante toda la vida, hasta ayer por la tarde. Y el joven, el de veintitantos, el de 25, los sectores más juveniles o 18, se lo creen a pies juntillas. No tienen ni el miedo de decir, yo espero y dudo. Y por supuesto no estoy a favor de que a nadie lo maten, a nadie lo traten mal y que nadie tenga una detención, digamos, ilegal. Pero hombre, de repente todo el mundo se erige, no, es que yo como soy una persona que iba trabajando en el tema de derechos humanos durante 15 años y he vivido en un país donde he visto, eso te lo dicen todo el mundo en países occidentales donde viven en un exceso total y absoluto de libertad, en un derroche en su manera de vivir, con un consumo desaforado de todo, de las grandes marcas, de comida, de bebida, de servicios, digamos, que utilizamos hoy en día, servicios online de todo tipo de divertimento, de ocio, y tumbado desde la cama. Y simplemente coge el móvil y dice, es que, venga, vamos a ver, arreglando el mundo. Lo que, Poco de lo reflexión. que se pretende crear, es decir, vivimos en una época, bueno, pues en la de las redes sociales, etcétera, que al final lo que están buscando es uniformizar el pensamiento y crear aquí sociedades de auténticos borregos, que la gente, bueno, pues confunda lo que es el pensamiento propio con el pensamiento único. Y entonces, efectivamente, aquí es muy fácil en un mundo con el que vivimos, pues bueno, pues donde predomina la era Twitter, donde en 140, bueno, 200 caracteres en la actualidad, pues tienes que resumir todo. Entonces, claro, lo que se trata es condensar todo en eso, en 200 caracteres. Y aquí es, si quieres, claro, es decir, al final la vida hay que verla, y eso a los jóvenes en la universidad se les dice, es decir, no puedes verla ni blanco ni negra, es decir, tienes que ver su amplia gama de grises. Y aquí hay muchos elementos en juego con la cuestión de George Floyd. O sea, que está muy mal que ojo, que lo de la policía, el policía que intervino, no olvidemos que le puso la rodilla sobre el cuello por capricho personal. Esa es una técnica de inmovilización que tiene la policía de Minneapolis, como otras técnicas de inmovilización que podrá parecernos toda la abusiva que queráis, pero no es algo que sea ilegal, es algo que está recogido en los manuales operativos de las policías, allí y aquí, ¿eh? O sea, es decir, es algo que hay que tener eso en cuenta. Lo que ocurre que, bueno, que siempre está el que graba, claro, vivimos en una época en la que, ¿por qué no hay dictadores sanguinarios como había en el pasado? Porque vivimos en la época de las redes sociales, donde todo se graba, donde todo se ve. Es decir, hay maneras mucho más sutiles de ese totalitarismo del que tú también estabas haciendo referencia, pueda ser llevado a la práctica. Y de esa manera, bueno, pues controlar las... Doctor Roch, un apunte, doctor Roch, puede intervenir porque es que lo que estamos hablando, justamente doctor Roch, como psiquiatra, tiene yo creo mucho también de componentes psicológicos. ¿No? Y es que yo creo que no se trata tanto de uniformizar el pensamiento, sino el sentimiento. Es decir, lo que se busca es que la gente sienta y espontáneamente tenga el sentimiento de que ha habido una injusticia y evitar cualquier tipo de reflexión y cualquier tipo de análisis cognitivo de qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la política se mueve en ese plano del sentimiento, ¿no? Si nos fijamos, el logo del PSOE ya tiene un corazón, Podemos tiene un corazón. Ahora con lo de la renta esta vital y tal, la han sacado también con un corazón. Y dice, todo apunta a lo emocional, que es justamente un ámbito de tomar conciencia de un problema muy espontáneo y muy reflexivo. Y entonces, justamente, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Y donde tenemos que quizá hacer mayor hincapié, en donde lo que se pretende no es que la gente piense, sino que sienta lo que el que orienta las redes sociales busca para evitar justamente que piense. Yo creo que ahí está un poco la clave. Sí, sí, comparto totalmente esa reflexión. Cualquier persona buena tiene que sentir que han sido unos criminales y que han matado a esta persona y que por tanto cualquier otra cosa está justificada, ¿no? Y ahí ya no entra ningún análisis racional, ¿no? Entonces, ese es uno de los dramas de la política contemporánea. No, pero a mí lo que me fascina es el sentimentalismo puro. Ante las imágenes de tanta violencia, ¿qué enfermedad tiene una persona un joven chico, chica de 19 años, que esté también igual pues muy aburrido y muy harto de tener que estudiar ahora para exámenes, para que no le repele esa violencia, para que crea a los pocos minutos, no digo tras ver 5 programas ni tras un proceso de experimento sociológico en el que lo tienen en una habitación, en una casa durante una semana, a los pocos minutos crea que está justificado, es normal, es una respuesta porque ha pasado algo gravísimo. Han muerto 4 millones de personas disparadas por la policía estadounidense, no un solo ciudadano, no. Parece que hayan muerto 4 millones. O sea,
para que esa persona diga, hombre, qué barbaridad, pero esta Perdona, Joseca, y que han es muerto... lo que se llama desproporcional, ¿no? Pero se han muerto además 4 o 5 personas adicionales, razón, voy a hacer un salto histórico muy grande, ¿no? Pero la misma razón es que eso a mí me fascina, que podía asistir a los vecinos de la periferia de Múnich cuando olían los hornos crematorios de Dachau. Dachau está a escasísimos kilómetros de Múnich, se puede ir andando, y yo he ido andando, ¿no? Y era imposible que la gente que vivía en la periferia, en las casas familiares, no tuviera la sensación de que, bueno, que ahí había unos hornos crematorios y estaba quemando gente, ¿no? Bueno, pues hay gente que lo entiende, lo acepta o mira para otro lado, ¿no? Y eso, desgraciadamente, en todos los países que han vivido el totalitarismo, eso lo hemos podido comprobar, ¿no? Entonces, hay aspectos de la naturaleza humana que hacen que sea relativamente fácil pues ese tipo de conductas, ¿no? Que se justifique algo que es absolutamente injustificable desde cualquier punto de vista. A mí me gustaría añadir en relación a eso que está comentando el doctor Roch lo siguiente, es decir, vivimos efectivamente en una época en la que los sentimientos mueven más que el raciocinio a los individuos, en cuanto, por ejemplo, el análisis político, y ese lo tenemos también un fiel reflejo, pues bueno, pues un tema de actualidad, como es la cuestión, por ejemplo, del Ministerio de Interior, el comportamiento del Ministro del Interior, Grande Marlaska, respecto a la injerencia en cuanto, bueno, pues a la intromisión en la actividad de la Policía Judicial por los sucesos las manifestaciones del 8 de marzo que provocó la destitución del coronel de los Cobos. Y en ese sentido, vengo a decir como, por ejemplo, lo de Marlaska es la última cuestión del último suceso, el último acontecimiento de uno detrás de tantos que se están produciendo en la actividad del gobierno de este país, y sin embargo en las encuestas sale que el PSOE sigue aventajando al Partido Popular entre 2 o 3 puntos según la encuesta que uno mire. Entonces te das cuenta y dices, la percepción que uno tiene es decir, bueno, ¿qué ha pasado a la sociedad española? Es decir, tenemos 40.000 muertos por coronavirus, ha habido una gestión de la crisis sanitaria que por muchas instituciones externas está considerada como la más nefasta de todo el mundo, y la sociedad española permanece acrítica. Pero perdona, fallos que haya podido tener la presidenta de la Comunidad de Madrid que el gobierno nacional. No, lo que quiero decir yo es que tenemos una sociedad completamente, o un votante, a lo mejor es lo que buscaba también Pedro Sánchez, una militancia del Partido Socialista acrítica. Es decir, que al final vivieran la política en este país como un partido de fútbol entre Real Madrid y Barcelona, donde se apoya a unos colores por encima de todo de lo peor de la incompetencia o cómo la manipulación que pueda haber de la realidad, etcétera. Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, y lo enlazo también con este tan interesante debate que estamos teniendo, pues yo creo que es el primer presidente de la democracia en este país que, vamos, miente de cabo a rabo en sus discursos y no le importa lo más mínimo. Es decir, es capaz de decirnos que España está entre los países que más test hace. Es el presidente que es capaz de decirnos que hemos vencido al virus, después de que el virus haya cobrado la víctima de 40.000 personas. El único presidente de un país desarrollado en cargarse de un plumazo a 2.000 muertos de las estadísticas, y no se inmuta. Y luego, claro, te das cuenta y dices, bueno, la población española, o sobre todo la gente que vota a esa formación o a Podemos, que es que en otro partido que está, no hacen nada. Eso es interesante, doctor Roch, de conocer tu punto de vista. Es decir, ¿qué pasa a la gente? Se convierte a crítica, deja de tener capacidad de juzgar. Que hace años, creo que fue Zapatero aquel que dijo que el PSOE era el partido que más se parecía a España, ¿no? Y creo que al final vamos a tener la desgracia de que es verdad, de que el PSOE es el partido que más, no a España, por supuesto, pero ha sido un porcentaje muy importante de la población española, ¿no? Que está dispuesta a tragar con lo que haga falta, ¿no? Creo que fue Trump también quien dijo hace tiempo que él podía, en plan bravucón, ¿no? Podía salir a la Quinta Avenida con un revólver y empezar a disparar, que no iba a perder ni un solo voto, ¿no? Yo no sé si llegaría tanto, pero vamos, por lo que tú comentabas, efectivamente está demostrado que Sánchez ya puede hacer lo que haga, decir lo que haga o inventarse la trola que quiera, que apenas le pasa factura políticamente.
No, y lo increíble es que lo puede hacer con un plazo, como digo, de 8 horas, de 15, de 3 minutos. No es un tema como tantas veces decimos, hombre, hace 10 años o hace 5 le sacan unas declaraciones que siempre se utiliza lo de fuera de contexto, aunque la frase sea de 3 minutos y ha explicado todo, pero siempre te dicen, no, no oíste que luego dijo que eso era una broma, que él quería gastar. Pero es que ahora lo has oído el día anterior y no está nada. Cuando yo digo penalizado, ya no es a nivel de votos, que a mí me sorprende más, y va muy unido a lo que hablábamos de las protestas en Estados Unidos, de crítica, de que la gente diga, oye, qué poca vergüenza, oye, yo voté a este tío, pero creo que no lo vuelvo a votar porque no tiene vergüenza. Si hubiera otro candidato del PSOE lo votaba, pero a este no. No, no. Hasta tienen el valor de como cerrar filas o decir, oye, pues no lo está haciendo tan mal. Solo de la inquina y del odio a que la gente civilizada lo critique. O sea, que exponges tu mente, que abras un poco para ver las cosas y lo critiques está mal. Y hay algo que me sorprende por lo que hablábamos de lo que ocurre en Estados Unidos. Gran parte de esa revuelta y esa violencia callejera se ceba con las grandes marcas, las firmas, las tiendas, y luego las grandes marcas se derriten, se mueren, les faltan minutos por hacer campañas a favor de los que queman y destruyen sus tiendas y a favor de los que, pese a ser consumidores de sus marcas, en su teórico discurso, tampoco hay un discurso hilvanado, tampoco es que haya toda una filosofía, pero en su teórica forma de intentar hacer crítica, el capitalismo lo representan, aparte de, por supuesto, el malo de todos los malos, que por supuesto es Donald Trump, lo representan todas esas marcas, que son las primeras que se lanzan a intentar contentar o quedar bien. Yo no digo que se pusieran todas del lado de Trump, sino que fueran más educadas y dijeran, yo lo que no quiero es violencia en las calles, alteraciones, tiendas cerradas, escaparates destrozados, negocios hechos trizas o gente que haya que despedir porque falte el negocio. Yo quiero paz y tranquilidad. Y critico que muera una persona y critico que haya tal. Justamente ahí las multinacionales podrían ser mucho más, digamos, en el mejor sentido equidistantes. Es decir, oye, lo que quiero es paz, tranquilidad y punto, y desarrollar mi trabajo. Ah, no, no, no. Se lanzan en tropel como apoyar a los que en parte, si pueden, les destrozan sus propios negocios. Es que yo ya no entiendo, y esto, doctor, si es una esquizofrenia de los directivos de las multinacionales. Es por lo que comentábamos antes. En lugar de una verdad oficial, hemos pasado a los sentimientos oficiales. Es decir, hoy en día no hay nadie, ninguna empresa que cotice, que se atreva a decir algo que, si se hace un análisis mínimamente en profundidad, pues parece evidente. Y es que no existe una violencia estructural contra la mujer. No existe. Por supuesto existe violencia contra la mujer, pero no forma parte de la estructura de nuestra sociedad. Claro. Pero eso no se atreve a decirlo, porque claro. si hay que decirlo, hay que decir lo contrario. Claro, todo lo que marque la izquierda en su agenda. Es decir, que hemos pasado de las verdades oficiales, donde no se pueden cuestionar, a los sentimientos oficiales. Y entonces, en ese marco afectivo, no hay quien se pueda salir. ¿Sabe lo que me preocupa? Si sales, estás perdido. Pero esto del sentimiento oficial, que es muy interesante, me preocupa porque entra mucho, no en la libertad de expresión, entra mucho en la libertad de pensamiento. Hay cosas que ya ni te atreves a pensar. Es decir, que eso sí que es como, yo lo llamaría, en terminología actual, nazismo, fascismo 3.0, ¿no? Lo de evolucionado. No es no digas esto. Intenta no pensarlo. O sea, elimina ya de tu cabeza. Yo digo, hombre, siempre que uno respete la ley, las normas, la convivencia, etcétera, que piense lo que quiera, pero que respete. No lo pienses ni por un minuto. Por si acaso lo piensas, están esperando con el Código Penal. Sí. Para fobia, fobia. Es decir, por si acaso te ocurre pensarlo, ya hay la sanción penal correspondiente a ese pensamiento disidente, ¿no? Es una situación verdaderamente surrealista. Jorge Mestre, ¿quiere aportar algo más? No quiero tampoco robarle más tiempo, aunque creo que hemos generado un debate, una tertulia, un intercambio de opiniones y reflexiones que se complementan, pero que yo creo que a la audiencia de la tarde en Valencia, en este martes 2 de junio, le estarán también, pues yo creo, nutriendo de argumentos, porque otro problema es la persona que en sus adentros dice, Dios mío, esto no le acabo de ver sentido, no encuentra argumentos, que para eso hay artículos como los que usted escribe en OK Diario y también hay columnas muy interesantes en Libertad Digital y en muchos medios, y se ve huérfana. La noticia de Expansión, hablando de las multinacionales, explica también cómo Miguel Ángel Quintana y otros escritores y columnistas a este movimiento actual, ¿no? Que en inglés, o la terminología en inglés, es esto del woke, ¿no? Es el capitalismo woke. Pues bueno, explica que aquí muchos le llaman capitalismo moralista, que es lo de las marcas te dicen por lo que tienes que pensar. También la gente necesita a veces encontrar argumentos para defender algo que piensa, porque si no, te asustas y dices, mira, lo que diga La Sexta, lo que diga cualquier televisión, lo que diga el New York Times o lo que diga La Verdad Oficial.
No, digo, vamos a ver, básicamente vivimos en esa, como tú comentabas antes, en una era de doble moral. Es decir, las marcas, por un lado, se sienten atacadas por toda esta banda de terroristas callejeros, como digo, de vándalos, etcétera, que están buscando el caos sin importarle los daños personales o materiales que pueden ocasionar. Y aceptan eso con resignación, yo creo que posiblemente debido al miedo. O sea, yo creo que al final el mejor ejemplo, bueno, pues lo tenemos como estaba diciendo también antes el doctor Roch, pues cómo se vivió, digamos, el paso, es decir, de cómo Hitler se cargó la República de Weimar en el año 33 y cómo la sociedad alemana, bueno, pues fue aceptando digamos, la llegada de los nazis, adaptándose a ella en todos los planos, del plano empresarial, plano de los filósofos, de los pensadores, intelectuales, es decir, que no era, digamos, una dictadura producida a partir de un golpe de Estado. Y de hecho, yo creo que, además, y sobre esto podemos hablar largo y tendido el otro día, pero bueno, al final, las democracias, o sea, es decir, esto es una cosa que es importante tenerlo en cuenta, yo creo que a los oyentes también les viene bien reflexionar sobre ello. Las democracias no están ahí, es decir, por el hecho de que vayamos a votar cada 4 años. Es decir, las democracias se han de demostrar en el día a día, ¿vale? Es decir, a mí, por ejemplo, cuando este martes la ministra portavoz daba por buena, bueno, pues la confianza del gobierno a Grande Marlaska, aunque nos haya mentido, aunque nos haya engañado, etcétera, esas patadas pequeñitas o más grandes a Montesquieu, grandes, sí, sí. Efectivamente, son, como digo, una patada a la separación de poderes. Efectivamente. Totalmente. O sea, totalmente. hoy en día va a ser cada vez más difícil que veamos, o sea, así como la semana pasada Pablo Iglesias pues venía con sus conspiraciones del golpe de Estado que hablaba, etcétera. Los golpes de Estado hoy en día se producen desde dentro. Es decir, son los llamados autogolpes. Es el caso, tenemos a Hugo Chávez o Maduro en Venezuela, y como podría pasarnos aquí también, si le dejamos hacer y deshacer al gobierno de turno, o lo que hizo, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, pues con los da golpe desde dentro. Si efectivamente, una vez llegan al poder, el propio Hitler, se cargan las instituciones. O el propio Hitler, que es un poco el paradigma de... Efectivamente. De desmontar bueno, se nos está acabando el tiempo. Lo que sí que me gustaría, hoy doctor Roch, que además ha sido un lujo estar, digamos, todo el rato acompañados, y luego, por supuesto, también esta entrevista con Jorge Mestre, que cerráramos con alguna canción bonita, que en este martes 2 de junio, segundo día del mes, segundo día de fase 2, que aún nos quedan en principio 15 días de fase 2, que a ver si se consigue la movilidad entre provincias, que la gente empieza a estar preocupada, cansada y harta, y que algunos negocios van abriendo, pero van viendo lo complicado y lo difícil que está esa lucha, ¿no?, por la supervivencia, porque la gente pueda ir, llegar, consumir, etcétera, que la situación pues además se agrava porque el poder intenta pues coaccionar de manera constante la libertad de movimientos. Hablábamos ahora de pensamiento y demás, pero la de movimientos, en Valencia tenemos el ejemplo perfecto de la ciudad que fue y que quieren que deje de ser y que deje de ser técnicamente habitable. ¿Qué música se le ocurriría? ¿Qué canción? ¿Qué grupo? La verdad es que me pillas un poco fuera de juego. Se echa un capote y tiene alguna canción con la que le haría ilusión acabar, y tenemos abierto sin ningún problema. ¿Alguna canción que le haría ilusión escuchar? ¿A mí o al doctor? A usted, porque ahora el doctor Roch estaba como dando paso al testigo, y mire que suele ser uno de los que siempre tiene algún grupo, ¿eh? Pues no sé, se me viene a la cabeza pues ahora mismo alguna canción de Seal, por ejemplo, o de Moby. Pues con alguna canción de Seal, que me parece una buena idea, y si no, el doctor Roch, si quiere aportar o me quiere decir alguna, no sé, para control técnico, ¿se lo pasamos? Yo lo tengo que buscar el próximo día y ya te busco una. Y lo ponemos, ¿eh? No pasa nada. Vamos a ir acabando. No sé los tiempos que nos vendrán, pero vamos a intentar mantener este espacio de reflexión, este espacio de libertad, este espacio oxigenar. Doctor o profesor Mestre, ¿está con exámenes también, me imagino, ahora? Es una época, bueno, sobre todo más intensa para los estudiantes, para nosotros también. Lo difícil es poner el examen, porque siempre tienes que intentar plasmar, digamos, los enunciados que recojan el aprendizaje de todo el semestre, y luego, sobre todo, la parte de la evaluación, que no es fácil. ¿Y cómo lo están llevando ahí en la Universidad Europea todo esto de a distancia, esto en remoto?
Pues la verdad que bastante bien. O sea, la Universidad Europea yo creo que está siendo una de las universidades punteras a nivel español de cómo ha sido capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias y para lo que va a venir después con el nuevo curso, porque no tenemos nada claro cómo va a ser todo y como hay mucha prudencia en el ámbito de la educación, así ha salido por parte del Ministerio de Educación, de la Consellería de Educación también de la Comunidad Valenciana, pues desde luego la Universidad Europea está preparada para a sus alumnos, pues por supuesto, darle la respuesta en cada momento más oportuna. Eso es una muy buena noticia. Doctor Andrés Roig, sigue yendo al hospital, pero ahora también tienen el teletrabajo, ¿no? La telepsiquiatría. Buena noticia, ¿no? Muy buena, porque además eso nos permite ampliar también los horarios. No tienes que estar ceñido a la disponibilidad horaria del hospital, sino que luego en tu casa te lo puedes organizar para también seguir atendiendo pacientes. Se rompe el famoso presencialismo español y podemos ser a veces más productivos o más eficientes en diferentes momentos. Ha sido un placer tenerles a los dos, Jorge Mestre, Andrés Roig. Martes 2 de junio acabamos. Gracias a Emilio Navarro en la realización y nosotros estaremos mañana aquí en el 90.5 y recuerden la página web renovada, la pueden ver, muy moderna, muy actual, con mucha información. Es la misma web, es radiovalencia.es y ahí pueden escuchar toda la programación local y nacional. Que Dios les bendiga. Gracias.